A todas esas fracturas que abarcan la parte diafisaria de tibia y peroné, ya habíamos visto que el cuadrado de Müller divide pues todo hueso largo en una parte epifisaria, metafisaria y diafisaria, ¿no? Las fracturas de pierna van a ser todas aquellas que abarquen la región diafisaria de estos dos huesos, ¿ya? Generalmente este tipo de fracturas pueden ser por ambos mecanismos, ¿ya? Fractura con mecanismo directo o con mecanismo indirecto, ya sean de baja o de alta energía, como hemos visto en pacientes ancianos o en pacientes jóvenes. El problema de este tipo de fracturas va a ser que va a haber poca cobertura de partes blandas, ¿ya? Si ustedes, todos al palpar una pierna, palpan pues casi toda la cara anteromedial de la tibia, ¿verdad? Entonces eso nos va a traer una de sus principales complicaciones, que va a ser el de necrosis cutánea y aparte el de un probable síndrome compartimental, ¿ya? Al examen físico pues vamos a ver obviamente la deformidad, siempre ver el estado de las partes blandas. Si es una fractura cerrada, ¿ya? Tenemos que clasificar la lesión en partes blandas según la clasificación de Cherny. Si es una fractura expuesta, entonces tendremos que clasificarla con Gustilo, ¿no? El examen neurovascular es muy importante en esta zona porque por acá atraviesan pues grandes vasos, la arteria tibial, las peroneas, y al mismo tiempo van a pasar grandes grupos musculares, la tibial anterior, que es una de las principales en el compartimiento medial, y anterior, que nos puede conformar un síndrome compartimental. Tenemos que valorar de que cuando hay una lesión a nivel de la pierna, ¿ya? Principalmente cuando hay una afectación en el peroné proximal, por ahí pasa el nervio ciático popliteo externo, ¿ya? El ciático popliteo externo, como ven acá, que baja por el cuello más o menos del peroné proximal, al lesionarse por una fractura, nos puede dar un síndrome que se llama el síndrome del pie caído, ¿ya? Y obviamente las lesiones o el síndrome compartimental, que en este caso es una de las fracturas que más asocia a esa complicación, ¿ya? Se ha visto en un estudio, ¿ya? En un estudio de cortes, que generalmente pues estos pacientes van a asociar múltiples lesiones aparte, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes que van a asociar, por ejemplo, el síndrome compartimental va a ser pacientes con politrauma, fracturas cerradas, fracturas asociadas o no de pilón o de platillo o de meseta tibial, que ya lo habíamos visto la anterior semana, ¿ya? Y en pacientes en las cuales haya un aumento o una distancia mayor a 15 centímetros desde el centro hasta el centro de la fractura, hasta el centro del hueso, ¿ya? Hasta el centro de la diástasis. Muy bien. Esos son los predictores más o menos que nos van a indicar de que si una fractura nos puede causar un síndrome compartimental o no. ¿Qué cosa tenemos que realizar? Ya habíamos dicho, una radiografía mínimamente en 2 proyecciones y que tome 2 articulaciones. Un rayos X panorámico que tome rodilla y que tome tobillo, y ahí vamos a poder delimitar en 2 proyecciones la forma de la fractura. ¿Esa fractura qué fractura es? Ya, les acepto una oblicua larga. Ya, perfecto. Ahora en la lateral, ahí se nota que segmentaria no, pero vas por ahí. En la lateral se observa que este trazo viene aquí, hay otro que pasa por aquí también, y aquí miren, hay como una pequeña laja de hueso. Y si observan bien, en la P viene este fragmento así, gira y gira de nuevo hacia aquí. Entonces esta es una fractura espiroidea, ¿ya? Luego, obviamente dependiendo del patrón de la fractura, obviamente, si es más comminuto, pues va a lesionar más las partes blandas, ¿ya? Y obviamente nos predispondrá también a un aumento del tiempo de recuperación. Los criterios generales del manejo va a ser qué abordaje voy a hacer, qué tipo de reducción quiero y al mismo tiempo qué implante voy a colocar.
Como dijimos, los objetivos es una reducción funcional en eje, en rotación y en longitud del hueso. ¿Ok? Tengo que siempre determinar si mi lesión lo voy a poder tratar de forma conservadora. Y al mismo tiempo, si es quirúrgico, pues ver las opciones quirúrgicas que tengo como tracción, tracción, placas con tornillos, clavos endomedulares o fijador externo. ¿Ya? El tratamiento, pues generalmente, si indicamos de que es un tratamiento conservador, será pues en una fractura que no está desplazada. ¿Ya? El tratamiento será con un yeso cruropédico, aproximadamente unas 4 o 6 semanas, hasta que ese callo pueda conformarse, digamos, un pequeño callo blando que ya no permita mayor movilización. Un yeso funcional o un yeso de Sarmiento lo haremos posteriormente y eso será hasta la curación del hueso. Estas son las maniobras que se realizan ya para una reducción de una fractura de pierna. Lo que nosotros queremos restituir, o lo que ustedes tendrían que responder en caso de que yo con una reducción de una fractura de pierna, ¿qué tengo que restituir? Uno tiene que restablecer el largo, entonces haremos tracciones hacia abajo en caso de estar impactado. Hola, paso. Tengo que realizar o tengo que restablecer el eje, entonces realizaré maniobras en rotación hasta mantenerlo en eje y también tengo que cuidar el eje y la rotación, ¿ya? Entonces, como ven ahí tenemos una maniobra en la cual nosotros estamos manipulando el fragmento proximal y el fragmento distal. Se lo alarga, se lo angula y se lo rota. Haciendo esas maniobras, pues si mantenemos de que el hueso mantenga esos 3 pilares, pues podemos decir de que está bien reducido, ¿ya? Posteriormente, a las 4 o 6 semanas de la férula cruropédica o del yeso cruropédico, colocamos un yeso, una bota de Sarmiento. Una bota de Sarmiento es una bota funcional que ha sido creado por unos argentinos, unos maestros argentinos, en la cual apoyan la patela, principalmente hacen una presión a nivel del ligamento patelar y solamente colocan en la parte de abajo, más o menos un suropédico vendría a ser, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Que la parte anterior, que está cubriendo casi parte de la rótula, no permita que el paciente extienda totalmente. Sí permite que flexione, pero no que extienda, ¿ya? Obviamente los controles radiográficos y finalmente a las 4 o 6 semanas, dependiendo de eso, se le coloca un taquito de marcha. Se le coloca el taco de marcha con más yeso, ¿ya? Y el paciente ya puede ir pisando y eso también estimular más la curación. En el tratamiento quirúrgico yo tengo que decir, a ver, si es fractura expuesta, si es fractura desplazada, si es un politrauma, lo tengo que operar. ¿Qué cosa le voy a colocar? Tengo las opciones de un fijador externo, de un clavo endomedular o colocarle placas. Dentro de los fijadores externos tenemos modulares, uniplanares, circulares, que vamos a ver. Por ejemplo, este fijador externo modular, ¿qué quiere decir? Que tiene diferentes módulos. ¿Ya? En este caso es más o menos parecido a una Z, se podría decir más o menos, ¿ya? ¿Qué es lo bueno de esto? Es que es de rápida y fácil aplicación. Pues solo necesitamos un taladro, pues vamos colocando los tornillos y ya colocamos los tubos y ya lo tenemos estabilizado, ¿no? Y como es modular, yo puedo ir aflojando una tuerca, lo voy rotando, lo presiono, jalo un poco más, o sea, se puede realizar muchas maniobras al tener un fijador externo modular. Permite reducir y mantener la reducción. En las indicaciones, pues generalmente va a ser fracturas expuestas. ¿Por qué? Porque si tengo aquí una herida, ¿ya? Ahí no puedo colocarle una placa, ¿no? Porque la placa al mismo tiempo, aparte de causarme más infección, esa placa puede estar expuesta, ¿no? Entonces yo lo que hago es estabilizar el foco de fractura sin tocar el foco de fractura. Estabilizo aquí y más proximal. Entonces ya con eso no toco la herida, no toco la fractura, pero al mismo tiempo la estabilizo. En casos de síndrome compartimental o en casos en el que los pacientes estén contraindicados en colocarle placas, tornillos o algo. Las desventajas, obviamente, estas entradas a veces se nos infectan, ¿ya? Esa es una desventaja.
Otra desventaja, que los pacientes no lo toleran muy bien, ¿no? Imagínense tener todo un armazón de metal saliendo de la pierna, ¿no? Pues es poco tolerado, ¿no? Y obviamente que con el tiempo, los sitios donde ingresan los shunts, pues se puede ir aflojando un poquito y puede perder estabilidad. El fijador externo uniplanar tiene el mismo concepto, solo que colocamos una sola varilla. ¿Ya? Colocamos todos los orificios en el mismo sitio, en el mismo plano y colocamos solo una varilla. Puede tratarse como tratamiento definitivo, sí, ya, pero no suele ser lo más frecuente. Son pacientes solamente que queremos hasta que mejoren las partes blandas y luego se realiza la cirugía. Y este es el tutor externo tipo Ilízaro, ¿ya? Ilízaro creó este tipo de tutores que son anillos. Entonces los anillos se van colocando dentro de la pierna y a través de estos anillos se colocan barras metálicas o también shunts que van cruzando de un lado al otro de la pierna. Entonces, ¿qué cosa hace Ilízaro? Que nos da un control multiplanar de la fractura. Lo puedo meter por aquí, por atrás, por adelante, hacia arriba, hacia abajo, o sea, ya nos da un ángulo de movilidad mucho mayor al colocar anillos metálicos alrededor del miembro, ¿ya? Obviamente es para lesiones de partes blandas. Antes se utilizaba para los alargamientos óseos, ¿ya? Y actualmente lo que más se está utilizando para los alargamientos óseos son los modulares, que habrán visto algunos, bueno, se están haciendo esas cirugías para aumentar de tamaño, pero ¿cuál es el tratamiento de elección en fracturas de pierna? ¿Ya? Es el clavo endomedular, ¿ya? Es lo que se prefiere actualmente y es con lo que mejor nos va, ¿ya? Obviamente toda fractura diafisaria de tibia con un canal endomedular normal, que quiere decir que todo el orificio donde yo voy a entrar con el clavo pues esté libre de tumores, de abscesos, de cualquier cosa, pues tiene que estar libre. Yo en todo canal endomedular libre podré colocar un clavo. Las ventajas es una estabilidad mecánica óptima, hay poco daño de partes blandas porque yo solo hago una incisión arriba a nivel de la rótula, del ligamento patelar, y por ahí voy metiendo el clavo y vamos fresando y ya solo tenemos una herida bastante pequeñita, ¿ya? Las ventajas, aparte, pues permite la carga y el peso. Colocamos este clavo y al día siguiente el paciente ya puede empezar a pisar, ¿ya? Es otra de las ventajas. Obviamente requiere experiencia y equipamiento. Y cuando son fracturas o muy lejanas o muy proximales, pues se nos dificulta un poco más la colocación del clavo. Luego tenemos las placas que, pues, placas de todo tipo que se pueden colocar. Obviamente cuando esté contraindicado el clavo, iremos a hacer la segunda opción, que son las placas, ¿ya? Generalmente son aquellas fracturas que sean muy distales o muy proximales, ¿ya? Las ventajas que nos van a reducir de forma anatómica, ya que estamos abriendo todo el foco, lo tenemos que dejar perfecto. Y obviamente pues el menos uso también del arco en C, porque al colocar un clavo endomedular, ustedes entenderán que en quirófano, que son hora y media, 2 horas de procedimiento, se toman radiografías cada 5 a 10 segundos, o sea que salimos totalmente irradiados, ¿no? Luego, las complicaciones que podemos tener, complicaciones del tratamiento, pues una infección, retardo de consolidación, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, fallo del implante, se puede romper, o también dolor generalmente en la cara anterior de la rodilla. Hablamos de fracturas de pilón tibial. Las fracturas de pilón tibial son todas aquellas fracturas metafisarias distales de la tibia que nos comprometan la articulación del tobillo. Ojo, no es una fractura de tobillo como tal, es una fractura de pilón tibial. Entonces, estas suelen ser del 5 al 7% de todas las fracturas de tibia, generalmente suelen ser de alta energía, ¿ya? Y generalmente también se suele dar en pacientes bastante jóvenes, ¿ya? Este tipo de fracturas, nuestra evaluación inicial, pues vamos a realizar siempre, al ser un traumatismo de alta energía, tenemos que realizar el ABCD, ¿no? ¿Nadie ha pasado aquí el ATLS, el BLS? Ya. Pero les digo, inscríbanse a esos cursos que les va a ayudar mucho. Ver el estado de las partes blandas, el estado neurovascular y la evaluación del paciente, obviamente, con hábitos tóxicos y comorbilidades que pueda tener. El diagnóstico que vamos a tener, ¿cuáles son las dos principales que tenemos que tomar en tobillo?
AP y lateral. lateral. Perfecto. En esta, como es una lesión que nos compromete la articulación del tobillo, podemos tomar una que se llama enmortaja. ¿Ya? Si tomamos una enmortaja, quiere decir que el tobillo lo angulamos con 15 grados con rotación interna y ese es el rayos X de mortaja. ¿Ok? Obviamente siempre acompañar de pierna porque puede haber algo. Podemos tomar una tomografía para ver en casos, digamos, muy con minutos, ¿ya? Y luego, obviamente, después de una reducción que nosotros pensemos que podríamos haberla reducido, tenemos que solicitar el rayos X de control, ¿ya? La tomografía, como ven acá, al ser una fractura que generalmente nos llega bastante con minuto, con muchos fragmentos, es necesario en muchos casos la tomografía. ¿Por qué además? Porque nos permite realizar un abordaje especial dependiendo de dónde yo tenga mayor conminución, y así es en la región anteromedial, anterolateral, posterior. Yo utilizaré un tipo de abordaje diferente, ¿ya? Los tres fragmentos principales van a ser el anterolateral, el medial y el posterolateral. Esos tres fragmentos pues ya me determinarán el tipo de abordaje que realizaré. Ahora, ¿qué es lo que valora mejor el hueso? ¿Ya? Lo que valora mejor el hueso y todas las partes óseas o cartilaginosas es la tomografía. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el mejor estudio para evaluar vasos, irrigación, partes blandas y nervios? Es la resonancia. ¿Ya? Entonces, si yo veo que tengo mucha conminución ósea, pero no mucho compromiso de partes blandas, eso ya clínicamente lo veré, entonces pido una tomografía. Si veo de que hay más lesiones en partes blandas y no tanto en hueso, pues tengo que pedir una resonancia. ¿Ya? La clasificación de las fracturas de pilón tibial es la Radial Gower. ¿Ya? La Radial Gower pues principalmente lo divide en tres. ¿Ya? El grado 1 es fracturas de pilón con mínimo desplazamiento en estas tres columnas que dijimos, ¿ya? El grado 2, moderado desplazamiento con conminución mínima. Y la 3 directamente es una fractura con impactación. ¿Qué quiere decir impactación? Pues una fractura con minuta en la cual no se pueden llegar ni a contar los fragmentos. ¿Ok? Los abordajes. Como ven ahí, nosotros ya teniendo la tomografía y viendo cuáles de las columnas han estado más afectadas, yo puedo realizar diferentes abordajes. Obviamente teniendo en cuenta las estructuras anatómicas a nivel de la tibia distal. Entonces, ¿qué cosa tenemos en la cara anterolateral de la tibia? ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué músculos? Los extensores. Ya, muy bien. Los extensores. Nos vamos de los extensores un poquito a medial, ya, un poquito a medial, evitando el tendón del tibial anterior, y yo me ingreso hago mi corte medial al tibial anterior, pues y entonces ya podemos ingresar. Pero ¿qué cosa va a haber ahí? Va a haber el paquete vascular peroneo profundo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Si voy por ahí, pues me voy a encontrar al paquete. Entonces, si tengo una lesión principalmente en la columna anteromedial, pues obviamente utilizaré el abordaje A, que es el abordaje anteromedial. Pero me iré más hacia medial, porque si me voy hacia lateral, ¿qué cosa voy a lesionar? Los paquetes peroneos, ¿ya? Y es así, jugar con cada uno de los abordajes. Como ven, tenemos el anteromedial, el anterolateral, que nos vamos por detrás de los extensores. Tenemos el lateral total, que nos vamos por detrás del peroné, el posterolateral, el posteromedial y finalmente el medial, ¿ya? El que prácticamente no lesionamos nada, a no ser que tal vez pues por ahí nos encontremos a la vena safena, es el medial. Es el que menos estructuras nos vamos a encontrar en el camino. Las opciones de tratamiento que vamos a tener: tutor externo, placas, tornillos y los clavos endomedulares, ¿ya? ¿Cuál es el gol estándar o lo que se tiene que utilizar en fracturas de pilón tibial? Son las placas. ¿Cuál habíamos dicho que fracturas deficiarias de pierna? El clavo endomedular. ¿Cuál es el gol estándar en fracturas de pilón tibial? Son las
placas. Ya es el método más utilizado. Hay diseños anatómicos en los cuales uno dentro del quirófano puede ir eligiendo la placa que mejor calce al hueso del paciente. Ya, y permiten la colocación MIPO. ¿Qué quiere decir? La técnica MIPO es de mínima incisión, ya, en las cuales uno realizando una pequeña herida o un pequeño corte puede pasar unas placas bastante largas para estabilizar el fragmento, ¿ya? Obviamente tenemos tres tipos de placas, una anterolateral, una anteromedial y una placa antideslizante, pues que lo hablaremos más adelante. Hablamos de las fracturas de tobillo. Las fracturas de tobillo es la fractura articular más frecuente, ¿ok? ¿Cuál es la fractura más frecuente en todo el cuerpo? Clavícula. ¿Quién da otro? Costales. Costales. Del boxeador, del quinto metacarpiano. Muy peloneros todos. A ver, ¿cuál sería? La fractura. La fractura más común de todas es la fractura de muñeca. En todas las edades. Y la fractura articular más frecuente es la fractura de tobillo. ¿Ok? Pregunta de otra clase. Es la fractura articular más frecuente. Hay variedad grande de tipos de lesión. Ya 60-70% suelen afectar solamente un maleolo. Las menos comunes son las trimalelares. ¿Qué cosa vemos aquí? Que generalmente se da en pacientes jóvenes, se da en todas las edades, pero donde más alto se da en jóvenes de 10 a 19 años, y sigue el segundo grupo es de 20 a 29 años. Generalmente se da en mujeres, ya, y el principal mecanismo es una caída simple de tu misma vida, ya, o sea, tampoco es deportes, nada, caminando la gente pues se fractura. La clasificación, ya, que se utiliza es la clasificación de Danis-Weber. ¿Qué quiere decir esta clasificación? Que todo el tobillo lo va a dividir según el tipo de fractura en tres segmentos. Un segmento distal o A, que se va a llamar igual infrasindesmal, uno B, transindesmal. ¿Por qué? Porque va a estar en el área donde esté cruzando la sindesmosis tibio-peronea, y la C, que va a ser por encima de la sindesmosis, ¿ya? ¿Cuáles van a ser quirúrgicas? La A no es quirúrgica, la B 50-50 y la C es totalmente quirúrgica. Obviamente tenemos que hacer una buena anamnesis, un examen físico adecuado y los estudios complementarios, principalmente el estudio inicial, que va a ser el rayos X, un rayos X de frente o una P, un rayos X de mortaja que ya habíamos dicho con 15 grados de angulación en rotación interna. Un rayos X igual nos sirve comparativa del otro lado, y también por estrés. ¿Qué quiere decir? Por estrés yo le pongo el tobillo, pero el tobillo que esté al aire. Entonces pongo la placa en posición vertical, le digo al paciente que se suba a una silla y ponemos el tobillo en el aire, ¿ya? El momento que esté en el aire, yo agarro y le hago un varo o le hago un valgo, ¿ya? Eso es con estrés. Y le digo ya al de la radiografía que tome la radiografía. Entonces eso me va a mostrar si hay inestabilidad en el tobillo, y pues puedo ver ahí si hay rupturas o no ligamentarias, ¿ya? La tomografía obviamente se puede utilizar generalmente cuando compromete más de un maleolo, ¿ya? En casos de que sea el maleolo posterior tenemos que tomar una tomografía. Si hay conminución articular, si hay lesiones osteocondrales o del cartílago, y también si hay complicaciones pues posterior a la cirugía. La resonancia magnética, que lo que habíamos dicho, principalmente cuando hay lesiones de partes blandas. El tratamiento conservador se dará en fracturas que sean estables, en la que la cirugía esté contraindicada, y generalmente se coloca pues una bota corta o suropédica, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, como ven, pues principalmente podemos utilizar placas, que es lo que más se utiliza, ¿ya? Tenemos que realizar una reducción anatómica porque es una fractura articular, y lo que nos permite principalmente la cirugía es la movilidad precoz, que a las 2-3 semanas el paciente ya puede empezar a caminar y puede empezar a apoyar.
Pasamos a las fracturas del pie, ¿ya? Las fracturas del pie, pues hablamos de su anatomía, que tenemos las falanges distales, las falanges medias y proximales, que el hallux o el primer dedo solamente tiene falange distal y proximal. Tenemos los 5 metatarsianos. Dentro del primer metatarsiano siempre va a haber dos huesitos pequeños, que son los dos huesos sesamoideos de propulsión. Tenemos las 3 cuñas, cuña medial, media y lateral. Tenemos el navicular, o también llamado escafoides, y también tenemos el cuboides. Y en la parte posterior vamos a tener lo que es el calcáneo y el talo o astrágalo. Aquí se va a dividir en 3 tipos: retropié, medio pie y antepié. ¿Ok? El antepié va a ser todo lo que sea de los metatarsianos para adelante. El medio pie va a ser todo lo que sean los huesos metatarsianos como tal, o del tarso, mejor dicho. Y el retropié va a ser el calcáneo y el astrágalo. ¿Ya? Estas van a conformar, mediante uniones ligamentarias, 2 articulaciones principales. Uno que va a ser la articulación de Chopard y otra que va a ser la articulación del Lisfranc, ¿ya? Y que nosotros nos tenemos que basar en eso para nuestra evaluación. Tenemos ahí la articulación de Chopard. Bueno, tenemos la articulación de Chopard, ¿ya? Esta se puede llegar a fracturar o a luxofracturar, ¿ok? Este tipo de articulación viene entre el cuboides y el escafoides o navicular, y entre los dos huesos del retropié, que es el astrágalo y el calcáneo. Los traumatismos que van a comprometer este tipo de articulación generalmente suelen ser de alta energía, ¿ya? Y este tipo de fractura generalmente se puede utilizar, a diferencia de las otras, se puede utilizar más el tratamiento conservador que el quirúrgico, ¿ya? Entonces, el tratamiento en una luxofractura de Chopard es principalmente conservador, ¿ya? Generalmente puede ser por accidentes viales, una combinación con carga y al mismo tiempo con torsión del pie. Pueden ser en traumatismos de baja energía, principalmente en bailarinas, ¿ya? Y por una lesión en sobrecarga, pacientes que llegan a trotar mucho, ¿ya? Y que tienen una fractura por estrés, pueden llegar a luxarse la articulación de Chopard. Como ven ahí, el diagnóstico radiológico, en este caso necesitamos 3 proyecciones, una de frente, una lateral y también nos va a venir en un oblicuo. ¿Cuáles son las 2 principales de pie y de manos? AP y oblicuo, ¿no? Y en este caso tenemos que sumarla también de forma obligatoria una lateral, porque es ahí donde se va a ver principalmente el desplazamiento. Como ven ahí, es una lateral y en una AP o en una oblicua, mejor dicho, ¿ya? Vamos a ver principalmente. La clínica que nos va a dar va a ser una clínica variable, pues principalmente o clínica de fractura, marcha antiálgica, tumefacción, dolor, incapacidad, equimosis y deformidad, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y aparte nos va a dar, que nosotros podemos ver en la inspección, un pie acortado respecto al otro y una bóveda, ¿ya? O arco exagerado. Luego tenemos la clasificación, que se puede dividir en 2 tipos. La clasificación de la luxofractura de Chopard puede ser dependiendo de la dirección a la que se vaya. Si la articulación de Chopard, si el medio pie se me va hacia abajo, va a ser una luxación plantar, y si se me va hacia arriba, será una luxación dorsal. Esto no tiene que ver, digamos, respecto al tratamiento, porque en ambos pueden llegar a ser conservadores posterior a la reducción, ¿ya? Entonces, vemos de que cuando se trata de forma cerrada o sin tratamiento quirúrgico, cuando el desplazamiento sea menor a 2 milímetros, cuando sea una reducción, si la reducimos nosotros y es estable, no se vuelve a luxar, pues entonces puede ser tratamiento conservador, o en casos en que sean una luxofractura cerrada, ¿ya? ¿Cuándo tenemos que operarlo? Cuando el desplazamiento sea mayor a 2 milímetros, nosotros lo reduzcamos esa luxación, pero todavía se luxe sola, ¿ya? En luxofracturas abiertas, obviamente, tenemos que operarla, y cuando asocien un síndrome compartimental. El tratamiento quirúrgico, pues, generalmente suele ser esto.
Si operamos una luxación de Chopard, pues se le coloca de forma percutánea 2 clavijas que nos la mantengan fija. Y ya está. Se coloca el inmovilizador y se va para la caja. Luego pasamos a las articulaciones del Lisfranc. Las articulaciones del Lisfranc generalmente no suelen tratarse de manera conservadora, a diferencia de las de Chopard, ¿ya? La articulación metatarsiana, tarso-metatarsiana mejor dicho, ¿ya? Tiene 3 huesos, la parte posterior que habíamos dicho, ¿no? Los cuneiformes y los cuboides. Y el cuboides, mejor dicho, ¿ya? Las superficies articulares, pues generalmente son bastante fijas, tienen poca movilidad y están fijas principalmente por unos componentes ligamentarios. Vamos a decir de que la articulación del Lisfranc va a tener 3 columnas. La primera columna, que será entre el primer metatarsiano y la primera curva. Aquí tenemos la primera columna. Luego tenemos la segunda columna que lo van a conformar las otras 2 cuñas con el segundo y tercer metatarsiano, y la tercera columna nos conformarán el cuboides con el cuarto y el quinto. ¿Cuál es el que más se luxa? ¿Cuál es el más móvil? La tercera columna. ¿Ok? Condición generalizada, bueno, es una condición caracterizada por una interrupción en la articulación entre la cuña medial y la base del segundo metatarsiano. Ahora lo vamos a ver. Las lesiones pueden ser desde leves esguinces de la articulación del Lisfranc hasta una luxofractura total. Esto tenemos que tener en cuenta de que si no se llega a realizar una reducción anatómica, el paciente va a quedar con una inestabilidad crónica del pie y por ende un apoyo y alteración en la marcha. ¿Okay? El patrón generalmente de lesión ligamentaria versus lesión ósea tiene implicaciones en el tratamiento. Si solamente ha habido un esguince del medio pie, pues puedo ver de tratarlo de forma conservadora o no, dependiendo de la estabilidad que tenga. ¿Ya? El mecanismo de lesión puede ser directo o indirecto. Como ven acá, no sé, alguna vez habrán visto este tipo de lesión, un paciente que hiperflexiona el pie al apoyar, tratando de realizar una propulsión de la marcha y que algo le caiga encima. Ese generalmente suele ser el mecanismo. O en pacientes bailarinas, digamos, que suelen colocarse así bastante puntillas y que algo justo cuando estaban en esa posición llega a aumentar la carga axial y entonces pues llegan a tener ese tipo de fractura. ¿Qué pasa generalmente en las personas caminando? Este tipo de fracturas se asocian mucho cuando se tropiezan bajando las gradas, ¿ya? Entonces van bajando las gradas, ponen el pie y ahí algo los desestabiliza y apoyan mucha carga con el pie en puntillas. El diagnóstico, la clínica que ya habíamos dicho, ¿no? Dolor, aumento de volumen, cambios de coloración, deformidad, pues incluso puede haber alteraciones neurovasculares, generalmente a este nivel que está pasando por acá. ¿Qué cosa? La arteria pedia. Entonces esa suele ser la que más se afecta en este tipo de lesiones. El diagnóstico con radiografías, AP lateral, oblicuo y en estrés, esas 3 tomas siempre, cuando estén sospechando alguna lesión en medio pie, siempre realizar esas 3 tomas. El diagnóstico, esto sáquenle foto, ¿por qué? Estas son los 5 signos radiológicos de una luxofractura del Lisfranc. Es un poco engorroso y es un poco largo, pero si se saben los 5 signos radiológicos, pues ya pueden diagnosticar en cualquier fractura, que pasaremos en la práctica también, pasaremos y me tienen que decir los 5 tipos o los 5 signos radiológicos. Como ven acá, ya dentro de los 5 signos radiológicos tenemos la incongruencia articular entre el primer metatarsiano y la cuña medial, que es uno de los 5 signos. ¿Okay? Otro que tenemos el desplazamiento dorsal de la segunda y tercera del segundo y tercer radio o segundo y tercer metatarsiano respecto a las cuñas. La clasificación que se utiliza en las luxofracturas de Lisfranc son Hardcastle. Principalmente, ¿cómo lo divide? Vamos a tener uno que puede ser externo, en la cual todos los metatarsianos se desplazan hacia lateral, o interno, todos los metatarsianos se van hacia la línea medial.
podemos tener una clasificación en la que solamente se luxofracture el primer radio hacia adentro o todos los demás radios hacia afuera. Y también tenemos las divergentes que más o menos la articulación distal o metatarsiana la separa por la fuerza de carga axial, la separa en dos. ¿Ya? Tenemos las divergentes y las incongruencia parcial. El tratamiento que se va a realizar, pues principalmente conservador. Como habíamos dicho, difícilmente vamos a tratar una luxofractura del isfran de forma conservadora. No tiene que haber desplazamiento ninguno en las radiografías, ni con carga. Y obviamente, pues cuando el paciente esté contraindicado de cirugía, pues optaremos por el conservador. Quirúrgico, cualquier evidencia de inestabilidad ya es quirúrgico, ¿ya? Y obviamente si hay una ligera diferencia de 2 milímetros en esa articulación entre hueso y hueso, más aún, ¿ya? Luego, después de una reducción, si todavía queda esos 2 milímetros, igual tenemos que operarlo. Si se asocia un síndrome compartimental, igual. O si hay alguna alteración en las carillas articulares tarso-metatarsianas. El tratamiento conservador, generalmente, pues se inmovilizará el pie. Si hay un gran aumento de volumen, primero se pondrá una férula y posteriormente colocaremos un yeso, ¿ya? Y a las 3 a 4 semanas, pues el paciente ya empezará con una movilización progresiva. El tratamiento quirúrgico podemos realizarlo de forma abierta, ¿ya? Hay a veces de que fragmentos de hueso se interponen en la articulación y tenemos que retirarlo de forma quirúrgica. Y si obviamente asocian otras fracturas de los huesos, pues también tenemos que realizarle una osteosíntesis. Como ven, tenemos otras opciones en diferentes configuraciones de una articulación del isfran, que le podemos colocar clavijas de estabilidad, o en otros casos podemos irnos y colocarles algunos tornillos intraóseos, ya que se dejan para toda la vida porque el hueso así cayó por encima del tornillo. Y finalmente tenemos las fracturas de los metatarsianos, ¿ya? Dentro de las fracturas de los metatarsianos vamos a decir que son generalmente pacientes jóvenes de 20 a 50 años de vida, ¿ya? El primer metatarsiano generalmente se fractura en los niños y el quinto en los adultos, ¿ya? Las fracturas del metatarsiano generalmente casi nunca vienen solas, casi siempre vienen acompañadas de una lesión del isfran, ¿ok? Vamos a decir que el mecanismo de la lesión puede ser directo o indirecto, ¿ya? Generalmente cuando se da la fractura del quinto metatarsiano por una avulsión del peroneo corto. Hablamos de los metatarsianos, huesos largos que tienen pues generalmente una epífisis, metáfisis y una diáfisis, ¿ya? Suelen ser articulares, ya sea en la región proximal como en la región distal, ¿ya? Y las lesiones diafisarias se pueden realizar una reducción y generalmente suelen ser de tratamiento conservador si no hay mucho desplazamiento. El diagnóstico, rayos X en las básicas, como ya habíamos dicho, AP y oblicua. Y generalmente en las personas adultas o deportistas se suele asociar este tipo de fractura, ya la fractura de Jones, que es fractura de base del quinto metatarsiano, que muchos futbolistas incluso lo llegan a tener. Siempre que escuchen que un jugador corriendo se fracturó un hueso del pie, generalmente suele ser este tipo. ¿Por qué? Porque aquí se inserta el peroneo corto y eso con la tracción al realizar un sprint o algo de que empiezan a correr rápido, o sea de manera violenta o de manera brusca, suelen jalar mucho ese músculo y se llegan a fracturar ese hueso, ¿ya? Suele ser quirúrgico cuando generalmente estos metatarsianos están angulados o están rotados, y también si hay mayor separación entre uno u otro, mayor a 4 milímetros, o están angulados hasta en 10 grados, ¿ya? Y generalmente pues suelen ser del quinto metatarsiano, lo que decimos de las fracturas de Jones, si hay un desplazamiento de 5 milímetros a 1 centímetro, ¿ya? Se pueden colocar desde tutores externos para las fracturas de metatarsiano o simplemente clavijas o algunas placas de mini fragmentos, ¿ok?